Hola a todos. Arrancó el mundial y los uruguayos desempolvamos los fósiles. Ya sé que esperaban un video de la serie del Olympic, pero esto ya estaba programado hace tiempo, y de hecho por unos parciales lo tuve que atrasar una semana. Bienvenidos a los Mad Dash de Bajo Lupa, esos videos que intento hacer tan rápido como es posible para demostrar que el tiempo no es excusa para ser vago. En el siglo XX, las distintas navieras de las principales potencias europeas tenían cada una su rivalidad. En Alemania, los demonios de la velocidad. En Reino Unido, los obsesivos por el tamaño. En Francia, bueno, en realidad ellos estaban bastante más tranquilos. Y después tenés a los italianos, que eran 15 en un apartamento para 4. Existían cantidad de navieras. La Navigazione Generale de Génova, la Coswich de Trieste, bueno, esa no era italiana todavía. La Veloce, también de Génova. Y finalmente en 1906 aparece una cara nueva, la Lloyd Sabaudo de Turín, la cual necesitaba demostrar su valor frente a la que fuera la naviera principal de Italia antes de la Gran Guerra, la ya mencionada Navigazione Generale Italiana. El 6 de abril de 1907, su primera nave, el Red Italia, hace su primer viaje desde Italia hasta Sudamérica. Y para 1913, la Lloyd Sabaudo venía bien. ¡Bien como el oro! Faltaba plata, las rutas no rendían, los directivos renunciaban y la bancarrota se veía cada vez más y más cerca. Se hace un último intento para salvar la compañía al nombrar director a un audaz ex capitán de la Lloyd italiano, Renzo Durán de la Pené, quien conoció a Guglielmo Marconi y de alguna forma lo convenció no solo para aceptar la presidencia honoraria de la naviera, sino que también para que le presentara a Sir William Beardmore, un gigante industrial del Reino Unido, quien se mete al directorio de la nueva naviera, la cual, en 1914, pone en los astilleros William Beardmore & Co. de Glasgow la orden para una nueva nave de nombre Conte Rosso, y también para otra llamada Giulio Cesare, con tanta mala suerte, mirá que tenés que tener mala suerte, que estalla la guerra en Europa. La Sabaudo le vendió el casco sin terminar al almirantazgo, la cual lo terminó como el HMS Argus, el primer portaaviones de la Royal Navy y considerado por muchos como el padre de los portaaviones modernos. Termina la guerra y ahora sí la Sabaudo puede pensar en hacer su barco. En 1921 botan el Conte Rosso, nombrado así en honor a Amadeo VII de Saboya, quien era llamado el Conde Rojo. Una bella nave destinada inicialmente al Atlántico Norte, y antes de ir a lo que nos compete, este barco merece una de mis menciones honoríficas, ya que contaba entre sus regulías al legendario cantante de tango. Me pongo de pie porque nos estamos refiriendo, por supuesto, a el mago Carlos Gardel. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Esta nave hace una aparición sorpresiva en el tango Barajando, con letra de Eduardo Escariz Méndez y música de Nicolás Bacaro. Se tomaba el Conte Rosso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tendió en el puerto rodar. Dicho tango sería interpretado por diversos cantautores famosos de la edad de oro del tango, entre los que se destacan Edmundo Rivero, Echagüe con la orquesta de D'Arienzo y finalmente el propio Gardel. El Conde Rosso vivió un final sumamente trágico y violento, al ser hundido por el HMS Upholder el 24 de mayo de 1941 con la pérdida de 1.297 personas. Ahora vayamos al Conte Verde. El 18 de enero de 1920 se pone en grada en los astilleros William Beardmore una nave de 18.761 toneladas de registro bruto y 180 metros de eslora, con capacidad para 450 pasajeros en primera clase, 200 en segunda, 1.170 en tercera, a los que también se le sumaba una tripulación de 400. Estaba impulsado por turbinas de vapor conectadas a dos hélices que lo propulsaban a 18 nudos. No había demasiada info de esto, si les soy sincero. Las instalaciones eran definitivamente espaciosas y cómodas incluso para nuestros estándares actuales. No sé si modernas, pero elaboradas y coloridas sin lugar a dudas. El 21 de octubre de 1922 el barco es botado, recibiendo el nombre de Conte Verde en honor a Amadeo VI, conde de Saboya, apodado el Conde Verde, debido a que comúnmente se vestía con ropajes de, adivinaron, color verde. Fue finalizado el 4 de abril de 1923 y realizó su viaje inaugural desde Génova a Buenos Aires el 21 de abril del mismo año. Gozó de buena popularidad, aunque dudo que haya sido concretamente en esta ruta, dado que la Sabaudo lo trasladó a la ruta hacia Nueva York apenas un año después. En 1927 le tocó repatriar el cuerpo del escritor argentino Ricardo Guiraldes, y en ese viaje en particular estuvo acompañado por Carlito Gardel. Y es que el mago viajaba mucho, tanto así que se documenta su pasaje por el Conte Verde, el Principesa Mafalda, del cual tengo un video por si querés ir a verlo, de pasada a suscribirte, el Conte Rosso, el Reina Eugenia Victoria y el Conte Biancamano, que ese está parcialmente preservado en un museo en caso de que alguno de los italianos que me ve, lo digo en joda pero aparentemente hay, quiera ir a verlo en el Leonardo da Vinci.
El 26 de octubre de 1927, Gardel estaba en la Dársena Norte y a las 10 de la mañana aborda el Conte Verde rumbo a Europa. Y si te suena familiar esto que acabo de decir, es porque te acordás de que en mi video del Principessa Mafalda dije esto. Los primeros titulares relatan la historia de El Titanic de Sudamérica. Gardel estaba en la Dársena Norte y a las 10:30 de la mañana abordó el Giulio Cesare rumbo a España. Ahí aparentemente le erré yo, y la nave en donde estaba Gardel era justamente el Conte Verde, el cual, según un cronista de la época, fue encargado en Río de Janeiro de repatriar a muchos de los supervivientes del Mafalda de regreso a Europa. Caso de que, por cierto, planeó hacer una revisión el año que viene por los 100 años, así que ojo al piojo. Gardel desembarcó en Barcelona el 9 de noviembre, en donde le regalaron un baúl de tales dimensiones que sorprendieron al mago, el cual dijo, pero esto es una casa, cuando recibió el obsequio. Obsequio que aparentemente le trajo algunos dolores de cabeza por los costes de envío y posibles palabras fuertes cortesía de los maleteros de hoteles y barcos. En 1928 volvió a viajar en el Conte Verde acompañado por sus guitarristas Ricardo Barbieri Aguilar, por su representante en Europa Luis Gaspar Pierotti y su chofer Antonio Sumage, quien llevaba su Graham Page para moverse con mayor comodidad por España y Francia. A la comitiva se suma de último minuto Rafael Ricardo, hermano menor de uno de los guitarristas, quien recientemente había perdido a su madre y era demasiado joven como para quedarse solo en Buenos Aires. Se dice que, previendo las protestas que los gastos del jovencito ocasionarían, Gardel dijo, pero che, siempre hace falta alguno que se ve el mate. De ahí es que Rafael los acompañó varias veces ayudando con tareas menores para evitar sentirse un lastre en el grupo. Antes de salir deja un autógrafo para un periodista del diario Crítica con el siguiente mensaje. El piroscafo me lleva hasta la villa donde impera Chevalier y como criollo hoy parto a conquistar ese país bacán y copero con nuestro botán porteño. Hasta luego muchachada posta de mi Buenos Aires querido. Para Crítica a bordo del Conte Verde, Carlitos Gardel, 12 de 9 del 28. En ese viaje compartió cierta vez una cena con el tenor Adamo Didur, dejando autografiado un menú en donde se aprecia también el nombre del barco. En el 31 Gardel volvió a tomar el Conte Verde para volverse desde Europa, y es que por si no quedó claro, Gardel era un regulier de los barcos italianos y de la Sabauda en particular, teniendo toneladas de fotografías tomadas a bordo de vapores como el Conte Verde, el Conte Rosso o el Conte Biancamano. Si les parece bien, abordaré los barcos de El Mago en otro video porque es un tema interesante. Pero nos desviamos mucho del tema. Saben que si me detuve en Gardel en este video es porque amo el tango y la milonga. Si quieren saber dónde nació Gardel, bueno, eso en realidad no es seguro. Pero los invito a revisar con detenimiento las teorías sobre su lugar de nacimiento. Cada una tiene su respectiva evidencia, pero ninguna de ellas ha conseguido la suficiente firmeza como para derogar a la otra. Desde mi punto de vista, y a riesgo de ser un poco vendepatria, o ser tachado de vendepatria mejor dicho, Gardel es argentino y punto. Quiso serlo. Ahora, también habló varias veces de Uruguay como su tierra natal, aunque también es algo escaso valor probatorio. Creo que deja claro el sentimiento rioplatense que albergaba el zorzal criollo. Digo, no doy perdón, pero es una discusión muy boluda. Adhiero 100% a las palabras del presidente de la Asociación Internacional Gardeliana. Todos los países quieren tener aquello que triunfa, lo que tiene éxito. Entonces hoy tenemos fanáticos nacionalistas que lo único que les interesa es apropiarse de Gardel por un tema de nacionalismo. Lo que sí sabemos es que uno decide en dónde vivir, pero no dónde nacer. Contentémonos pues con decir que el morocho de Abasto fue un regalo de algún rincón del planeta que encarnó como nadie el espíritu de esa parte mágica del continente que es la cuenca del Río de la Plata. Ahora, vamos a seguir adelante. En realidad tengo que retroceder un poco la línea de tiempo. 1930. La FIFA empieza a pensar en dónde va a ser su torneo internacional de fútbol. Hasta entonces se hacía dentro de los Juegos Olímpicos. Dicho torneo, dentro de los Juegos, había sido organizado por la FIFA en 1924 y 28. Muchos países se pisan para ser la sede. Italia, Hungría, España, Países Bajos y Suecia. También estaba la candidatura uruguaya, la que celebraba el centenario de su primera constitución y había sido campeona del torneo de fútbol organizado por FIFA en 1924 y 1928. De ahí vienen las dos estrellas extra que Uruguay solamente puede usar en las camisetas de su selección masculina de primera división, por si algún trasnochado no le quedó claro. Al final quedaron solo dos, Italia y Uruguay. La primera contaba con el apoyo del resto de países europeos que declinaron sus propuestas para robustecer la italiana. Y la segunda, la uruguaya, favorecida por el entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet. Fue un discurso del delegado argentino y expresidente de la AFA, Adrián Bacar Varela, lo que finalmente determinó que Uruguay fuera elegido como sede del torneo.
Muchas selecciones europeas rechazaron participar, aduciendo motivos económicos relacionados a los costos del traslado de las selecciones en el año inmediatamente posterior a la Gran Depresión. Francia iba para el mismo rumbo, pero Guimet, siendo francés, los tenía medio agarrados de los huevos y al final tuvieron que ir. En total, solo 13 selecciones disputaron la primera Copa del Mundo, para la cual se estaba construyendo un estadio. En realidad iban a ser 14, pero los egipcios perdieron el barco. No es broma. Tuvieron que ir por barco las selecciones de Francia, Bélgica, Yugoslavia, Brasil y... ¿Rumania? Aparentemente el rey era medio impopular y decidió mandar a su selección a jugar, de la cual era presidente y seleccionador de facto. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Pues bien, el barco contratado para llevar a cabo el remis no fue otro que el Conte Verde. En el viaje, las diversas selecciones aprovecharon para entrenar haciendo uso de las cubiertas del barco y sus instalaciones, las cuales, según detalla el diario de un ex tripulante del Conte Verde, incluía un gimnasio. Además de las selecciones, también viajaba el presidente Guimet y el trofeo del mundial, llamado Copa de Jules Guimet. Para nada egocéntrico. Las fotografías que están viendo mientras hablo muestran a diversas selecciones en el Conte Verde, aunque aparentemente ellos no la pasaron tan lindo como las palaciegas instalaciones del Conte harían pensar. Rudolf Belza, un delantero rumano, recordaba lo siguiente del viaje. Los asientos eran horribles, los bancos de madera se nos clavaban en los huesos, pero valió la pena. Tampoco podemos dejar de lado a las selecciones de México y Estados Unidos, que viajaron juntas en el SS Múngaro. Ahora, la cuestión es que aparentemente la selección mexicana no tendría por qué haber estado ahí, sino que cuenta la leyenda que se equivocaron y se tomaron el vapor rumbo a Nueva York en vez de Montevideo. Un error que francamente es perfectamente entendible en una época en donde la transmisión inalámbrica de información era el telégrafo y chao. Me imagino cómo va a haber sido el intercambio. ¿Ya llegaron a Montevideo? Sí, ya estamos. ¿Y qué tal? No, pues, está cabrón. ¿Mucha la estatua? Oye, ¿de qué estatua estás hablando? No, ¿cómo de cuál estatua? ¿La de la señora de la antorcha? ¿No hay ninguna estatua así en Montevideo? Oye, no estamos en Montevideo. La verdad es que sí, el delegado estaba diciendo algo, pero no entendía. ¿Cuál delegado? ¿El sargento de Yucatán, güey? Ah, que la chinga. Bueno, pregúntale de allá. Disculpe, compa. ¿Dónde estamos? We're in America, my boy, going for the World Cup, USA, USA, USA. ¿Y ahora? No, pues qué más, nos subimos con ellos. Bueno, pero rapidito, a Raimundo le sacaron la mitad de su maleta diciendo que era de ellos. Haciéndola corta, la Copa del Mundo Montevideo 1930 terminó con un partido que hoy, 94 años después, sigue siendo icónico. Uruguay-Argentina. El partido terminó 4-2, permitiendo a la selección uruguaya de fútbol el coronarse como la primera campeona del mundo. Ahora vamos de vuelta al Conte, que ya hablamos de fútbol y tango aparte iguales. Con la adquisición por parte de la Italian Line, el Conte Verde fue transferido a la Lloyd Triestino en 1932, la cual lo destina a su línea a Lejano Oriente, Asia para los amigos, uniendo Trieste y Shanghái vía Suez, Bombay, Colombo, Singapur y Hong Kong, siendo que todo el viaje demoraba más o menos 24 días. Esta transferencia vio al Conte Verde remodelado en su capacidad y aparentemente también repintado, siendo que ahora podía albergar a 250, 170 y 220 en primera, segunda y tercera clase respectivamente. El 1 de septiembre de 1937, el Conte Verde se soltó de sus amarras y colisionó en medio de un huracán con el bellísimo paquebote japonés Asama Maru. Y sí, ya sé que es un infame hellship y una tragedia de la guerra, pero ¿qué culpa tengo yo si los japoneses usan naves hermosas para fines lúgubres, por si lo menos? El caso es que con chocar no le bastó, sino que también aparentemente encallaron ambas naves. Para reflotar el Conte Verde, se tomaron un mes. Y para el Asama Maru, medio año. Ahora, ¿cómo es que chocaron y encallaron? Según lo que he podido ver, el Asama Maru estaba fondeado en la bahía de Kowloon, cuando el viento lo arrastró hacia la bahía de Chaiwan. ¿O Chaiwan? ¿Kaiwan? Allí estaba a la deriva el Conte Verde, que también se había zafado sus amarres, en donde embistió al Asama Maru para que al final ambas naves quedaran encalladas. El Asama Maru quedó varado en Chaiwan Bay, una zona que algunas fuentes todavía llaman Saiwan Bay. El Conte Verde, arrastrado por el mismo tifón, terminó encallado muy cerca, en Little Saiwan o Siu Saiwan, junto a Cape Collinson. No el Saiwan occidental de Hong Kong, sino el otro Saiwan, el antiguo nombre de la zona de Chaiwan en el extremo oriental de la isla. Esto último, voy a ser honesto, se lo pedí a ChatGPT, porque como saben, yo y Asia no nos entendemos, y con los nombres estaba más perdido que submarino en Bolivia. Pero ahora, algo estaba pasando en Europa. En 1933, Adolf Hitler era nombrado Reichskanzler por el presidente Paul von Hindenburg.
y en ese año aparecen varios campos, entre ellos el Konzentrationslager Dachau. En el 34 se incendia el Reichstag, y con la muerte de Hindenburg y posterior usurpación del cargo por parte de Hitler, nace el Tercer Reich, y con él sus infames y paranoicas medidas antisemitas, como el boicot a negocios judíos y las desastrosas leyes de Nuremberg. En marzo de 1938 ocurre el Anschluss, la anexión de Austria, que había pasado de tener a su propio dictador de corte fascista, como lo era Kurt Schünig, a un nazi austríaco, Arthur Seyss-Inquart, de ser simplemente Ostmark, Austria, a ser Alpen und Donau-Reichsgaue, distrito de Danubio y Alpes. Las medidas antijudías iban a ser cada vez más virulentas y grotescas, sobre todo en Austria, en donde el 17 de marzo el Obergruppenführer SS Reinhard Heydrich ordenó a la Gestapo que detuvieran a cualquier fanático que atacase de forma desordenada a los judíos. Un profesor mío lo dijo excelentemente bien. Eran más seguras las calles de Berlín que las de Viena para un judío de la época. Los horrores de antes de la Segunda Guerra Mundial encontraron su máxime en Kristallnacht, ocurrido en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Los judíos tenían que irse, a donde fuera, y muchos eligen irse rumbo a Asia. Y así como varios cruzan la frontera sur de Austria, Ostmark, rumbo a Italia, y de ahí toman el Conte Verde u otras naves del Triestino hacia Shanghái y Lejano Oriente. Entre 1938 y 1940, no menos de 17.000 personas abandonarán su tierra natal justamente en vapores como el Conte Verde, algunos para nunca más volver. Y vamos a hacer una cosa, porque ya veo venir al que dice propaganda judía o tu carnet de víctima ya venció. Ese último igual cagoneó de lo lindo, porque cuando le pedí contraargumento borró el comentario. Postdata, saludos Azulito. Si alguno de nuestros amos de Israel está viendo esto, por favor, ¡páguenme! Por un par de verdes, con mucho gusto explicaría parte por parte cómo es que cortan el p***. Ya en serio, por favor, dejen de propagar teorías conspirativas carentes de fundamento, ya sea del Titanic o del Holocausto. Sí, es exactamente lo mismo, porque se hacen la misma mierda sin evidencias y desinformación. Aquí venimos a hablar de historia. Con esas teorías de lo cuento, no solo no hacen reír a nadie, gastan el tiempo de aquellos quienes tenemos que corregirlos. En serio, córtenla, y que a nadie se le ocurra decir que yo apoyo a Palestina, ni mucho menos a Israel. Porque no solo ninguna de las dos cosas es ni remotamente cierta, sino que no viene al caso. El que alguien sea de izquierda o derecha, blanco o negro, musulmán o budista, cristiano o judío, es irrelevante. Es una vida humana que debe ser respetada porque vale lo mismo que la tuya o la mía. El 10 de junio de 1940, Italia entra a la guerra. El Conte Verde se encontraba en ese momento en Shanghái y allí permaneció amarrado. En 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entra en guerra con Japón. Al contrario de lo que algunos creen, los aliados y el eje mantenían algún tipo de comunicaciones a través, por ejemplo, de estados neutrales o de organizaciones internacionales. El tema era este. Estados Unidos y Japón estaban en guerra, pero antes no lo estaban. Y tenían a sus respectivos embajadores, cónsules y personal de embajadas en los países del otro. Esos tipos no podían quedarse ahí de gratis, y tampoco los podían meter presos. Así es que Estados Unidos manda una propuesta a Suiza, la que la transmite a Japón. Japón a su vez manda su contestación al gobierno español, y España a los Estados Unidos. Así es como Japón fleta a la Sama Maru y al Conte Verde, y lo renombra Teikyo Maru. Aunque en realidad medio que flashearon confianza porque seguía siendo un barco italiano, solo que andaba ahí nomás en Shanghái. El caso es que estos dos barcos fueron designados y apropiadamente preparados para que hicieran el viaje en búsqueda del personal diplomático. Estados Unidos a su vez hace lo propio con el Gripsholm, que era un barco sueco, puesto a disposición de la Cruz Roja Internacional. Luego se juntaron en un punto medio, lo que hoy es Maputo, capital de Mozambique. Iba a haber un segundo viaje, por lo que el Teikyo Maru quedó amarrado en Yokohama, pero nunca se dio. Las conversaciones nipo-estadounidenses fracasaron, por lo que el ex Conte Verde fue remolcado a Shanghái a la espera de algún uso futuro. Avanzamos hasta 1943. Tras el armisticio italiano, la tripulación del Conte Verde, que seguía ahí, hizo volar el barco a la entrada de la bahía para evitar su captura por parte de las fuerzas japonesas, y de paso también bloqueando el acceso a un sitio donde reparaban los barcos. ¿Y saben qué hicieron los japoneses? Lo reflotaron en julio de ese año. Luego, el 8 de agosto, un B-24 del 373º Escuadrón de Bombarderos lo hundió. ¿Y saben qué hicieron los japoneses? Lo reflotaron.
lo capturaron y lo convirtieron en el Kotobuki Maru para que fuera transporte de tropas. Luego lo remolcaron a Maizuru, una ciudad al norte de la hermosa Kioto, en donde fue atacado por tercera vez. ¿Y saben qué hicieron los japoneses? Lo encallaron. Y luego se terminó la guerra. El ex Conde Verde fue desguazado en 1949, no sin que antes se pudiera ver en un metraje de la bahía. Si bien es tentador quedarnos incluso cómodo con esa imagen del Conde Verde amarrado o destrozado en una bahía esperando el desguace, prefiero que no sea así. En mi colección personal tengo la fortuna de haber conseguido una fotografía de un grupo de pasajeros posando alegremente con un salvavidas del Conde Verde. Dada la vestimenta de algunas de las personas que aparecen en la foto, dedujo que debe ser la tradicional ceremonia del cruce del Ecuador. Pero bueno, hasta aquí nos trae la historia del Conde Verde. Ya sé que hablé a la mitad del video de temas que no tienen nada que ver, pero entiendan que del Conde Verde por sí solo no da ni a patadas para clavar 20 minutos. Espero que les haya gustado. De ser así, entonces te pido que te suscribas. Un momento, ya lo hice. Bueno, que si te gustó, es un me gusta. Puta madre, tengo que tener algún lugar fijo para poner el chivo. En fin, son cosas que me ayudan a crecer. También te comento que estamos lanzando un canal secundario de animación llamado Steamer Studios, en donde haremos una serie de FNAF. Háganme caso, va a estar piola. Y vamos a tener tráiler nuevo muy pronto. Hasta entonces acordate que la historia no es un cuento, ni es como los números con los que cuento. Mejor ponete cómodo total, vos sabés que yo acá te la cuento. Yo soy Bajo Lupa, gracias por ver y buenas noches.